Gloria a Dios. El tema es, tú necesitas a Jesucristo, necesitamos a Jesucristo. Y todos nosotros necesitamos a Jesucristo, especialmente los que no lo tienen. Hay muchas razones por las cuales necesitamos a Jesucristo, pero solamente hay un par de puntos que son importantes para los que no tienen a Jesucristo. Lo primero es que por causa de la desobediencia o por causa del pecado, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado comenzó en el Edén, el pecado comenzó en el lugar que Dios plantó con sus propias manos para poner el hombre allí, para que el hombre desde allí cumpliera con el propósito con el que Dios lo hizo en la tierra, con el que lo trajo a este planeta a reinar. Desde allí se supone que Él extendiera lo que estaba en el Edén, lo llevara hacia el resto del planeta Tierra, lo promoviera, lo moviera, que lo que estaba en el diseño original en aquel Edén, Él lo mirara, lo plasmara, como hizo Moisés cuando Dios le mostró en el monte Sinaí el diseño del tabernáculo para que lo presentara para traer la gloria de Dios. La diferencia era que la gloria de Dios ya estaba puesta en aquel Edén, que era la presencia de Dios perpetua delante del hombre, caminando con el hombre, hablando con el hombre, y el hombre teniendo comunión con Dios y compañerismo. Pero como dice la palabra, por causa de un pecado, todos fuimos constituidos pecadores. Dice Romanos capítulo 5, ese capítulo completo habla de esa historia de pecado. Como por el pecado, la transgresión de Adán, que transgredir no es solamente cometer un pecado, sino que cuando tú transgredes en una cosa, violenta todas las demás. Santiago capítulo 2 dice que el que viola cualquier punto de la ley infringe toda la ley, porque está escrito: el que dijo no matarás también dijo no mentirás. O sea que hay personas que muchas veces nos justificamos a nosotros mismos diciendo: yo no hago cosas malas, que yo no tengo por qué arrepentirme, yo no le hago daño a nadie, yo no hago. Pero la Biblia dice que aunque yo no mate, aunque yo no viole, yo no cometa adulterio, yo no codicie a la mujer de mi prójimo, pero digo una mentira, yo soy culpable de todas esas leyes, porque eso se llama transgresión. Cuando yo infringo en una de estos puntos, no estoy separado del resto de los puntos. Si yo en no mentir la violo, soy juzgado como adúltero, como fornicario, porque infringo toda la ley. Esa es la definición que da la Biblia acerca del pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley o infringir la ley es desobedecer un mandamiento, una ley o una ordenanza, o ir en contra de ella. Hay dos puntos importantes, porque habla de desobediencia. Es el primer punto, desobedecer. Segundo punto, habla de ir en contra, que eso habla de rebelión. Cuando nosotros nos apartamos de delante del Señor y no queremos obedecer los preceptos y mandamientos del Señor, sus leyes, sus palabras, somos considerados como desobedientes. Pero en desobediencia también hay dos puntos importantes, porque yo puedo ser desobediente a una ley, a un mandamiento, a una ordenanza por ignorancia, pero también puedo ser desobediencia por arrogancia. Son dos cosas diferentes. Yo puedo desobedecer una ley porque no conozco esa ley, pero aunque yo no conozco la ley y violente la ley, como quiera tengo mi castigo. La palabra dice que somos juzgados por la ley, aunque lo hagamos. Eso está en Levítico capítulo 5, versículo 19 en adelante, que ahí que habla de la infracción. Dice que el que viola o comete estos tipos de pecados, infracción de la ley, y dice que aunque yo lo haga por ignorancia, como quiera llevo la culpa. Porque a nosotros se nos dio, a nuestro espíritu, Dios puso algo que se llama conciencia. Y esa es la naturaleza que Dios puso en nosotros para que nos dirija a hacer lo bueno, no lo malo, hacer lo bueno, y nos da el conocimiento de lo malo para que podamos evitarlo. Cuando nosotros hacemos algo malo, aunque no nos digan que está mal, nosotros lo sabemos porque nos sentimos mal. Y sabemos cuando estamos haciendo algo que no es correcto. La misma naturaleza humana nos lo enseña. Romanos capítulo 2 lo dice, que la misma naturaleza nos enseña lo que está bien y lo que está mal, y no tenemos excusa delante del Señor. Pero eso, infracción de la ley, es pecar. Pecar es ir en contra de la ley. Y no importa que tú lo hagas por ignorancia o no importa que lo hagas a sabiendas, tú llevas el pecado y necesitas que alguien pague tu deuda, porque cuando tú violentas una ley tienes que pagar una multa, y la cosa es que yo ni tú podemos pagar esta multa con nuestra propia sangre, porque se demanda sangre, sino que el único que la puede pagar es Jesucristo. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, porque sin la sangre de Jesucristo para cubrir nuestra deuda, que es grande, que no hay hombre que la pueda pagar, estamos muertos. La palabra dice que Dios le dijo al hombre: no comas del árbol del medio del jardín del Edén, donde está el conocimiento de la ciencia y de todas estas cosas, y de la verdad y de la mentira. Te daba todo este tipo de conocimiento. No comas de ese árbol. El Señor le dio una ordenanza.
Adán no pecó en el sentido que él no fue engañado, porque la Biblia dice que la que fue engañada fue Eva, pero Adán cayó pecado por transgresión. Él, conociendo el mandamiento, sabía que no tenía que hacerlo, como quiera lo hizo. Y al él hacer esto, cometió pecado, porque aunque Eva fue la que pecó primero y él cayó en transgresión, el que tenía el mandamiento y la responsabilidad era él. Porque a él fue que Dios le habló, él no le habló a Eva. Dios le dijo a él, tú no vas a comer de ahí. Y él tenía una autoridad delegada por el Señor. Y no tenemos excusa. Por eso también Romanos capítulo 5 dice que por el pecado de uno solo entró la muerte a todos los hombres en la tierra. Y el único que nos puede redimir de la muerte se llama Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice que la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que Dios le dijo: el día que tú comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero hay dos tipos de muerte. Está la muerte que es la física, donde tu cuerpo se separa de tu espíritu y de tu alma. Está la muerte espiritual, donde tú te separas por completamente de la presencia de Dios. Que esto lo menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron arrojados en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. Y el Señor no solamente nos quiere librar de la muerte física, aunque ya está establecido por Dios, por causa del pecado original, del primer pecado, de la desobediencia que cometió Adán, que los hombres mueran una sola vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que está establecido por Dios que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Y de eso es que el Señor nos quiere librar, no solamente de la muerte física, porque Dios nos promete a través de Jesucristo, por eso tenemos que llegar a Jesucristo, no solamente la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, como dice Isaías capítulo 45, versículo 43, versículo 25, donde dice: se olvidará la madre de lo que dio a luz, se olvidará la mujer del fruto de su vientre. Aunque la madre olvide a su hijo, yo no me olvidaré de ti y perdonaré tus pecados. Entonces el Señor promete perdonar nuestros pecados, pero estos pecados son perdonados a través de la sangre de Jesucristo, porque cuando el hombre pecó, lo primero que sintió fue miedo. Y eso es algo que nos atormenta en estos tiempos: el temor, el miedo, especialmente a la muerte. Y por eso muchas personas no son felices y no tienen paz, porque cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier noticia lo saca, porque piensan que la muerte está cerca. Y muchas veces no tenemos conciencia de estas cosas. El Señor quiere que por medio de Jesucristo vengamos a la conciencia de la vida que Él ha prometido, porque Dios dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Dice la palabra. También en Oseas capítulo 13, versículo 12 dice que: oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo hablándole a la muerte, diciéndole: oh muerte, yo seré tu muerte. Y eso es algo maravilloso, porque cuando tú vienes a Cristo, no importa con qué venga a amenazarte el enemigo, con qué venga a amenazarte la naturaleza, con qué venga a amenazarte el hombre, el Señor dice: oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, hay algo mucho más poderoso que la muerte, y es la resurrección de Jesucristo. Pero la resurrección de Jesucristo solamente se puede obtener por medio de la fe en la palabra del Señor y la confesión por la boca. Y cuando uno cree con el corazón para la justicia, Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10 dice que con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero nadie puede confesar a Jesucristo si primero no cree en Él, y nadie puede creer en Jesucristo si primero no oye la palabra de Él y no lo oye a través de Jesucristo, que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 adelante, que en el principio Dios nos habló muchas veces a través de los profetas antiguos, pero ahora le ha placido hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que quiere el Señor, que el Evangelio venga a través de Él, porque como el pecado entró por un hombre, también la justificación entra por este hombre llamado Jesús. Y Él está esperando que tú y yo seamos cada día justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma que podemos tener paz en contra de todas estas adversidades que se levantan por causa del pecado original es la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y lo primero que el hombre vio cuando Dios se le apareció, porque cuando tú estás en comunión con Dios, tú no tienes temor de la voz de Dios y tú no tienes temor de la presencia de Dios. Como tú estás en comunión con Dios, a ti te gusta que Dios te hable y a ti te gusta que Dios esté presente, porque no sientes vergüenza. Pero cuando nosotros estamos en pecado, no queremos escuchar la voz de Dios, primero porque sentimos temor, porque delante de Dios estamos desnudos. Y la palabra dice que delante de su palabra estamos desnudos. Y por cuanto estamos desnudos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante, que la palabra de Dios es como toda espada de dos filos,
filo que penetra hasta romper el alma, la mente, los huesos, el corazón, y discierne lo más profundo de nuestros pensamientos. Dice que delante de él estamos desnudos. Dice que todas las cosas están desnudas delante de ella. Y muchas veces cuando vivimos en una vida pecaminosa, cuando estamos infringiendo la ley del Señor, cuando estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, y esto no importa, muchas veces no, es que yo no soy cristiano por obedecer, eso no exime a nadie. La palabra dice que sea cristiano o no sea cristiano, tú vas a ser juzgado por estos mandamientos, porque Él es soberano y es su palabra, y lo que Él espera es que lo obedezcamos, especialmente cuando Él es misericordioso y la ley de Dios es espiritual, no carnal. Por eso necesitamos a Jesucristo para que volvamos a nacer, para que seamos una nueva criatura. Jesucristo hablando con Nicodemo, este hombre le estaba preguntando cosas profundas a Cristo en San Juan capítulo 3, versículo 3, desde el 1 en adelante, pero específicamente el versículo 3 y el versículo 5 y 6, él está preguntando y Dios dice, es que tienes que nacer de nuevo. Pero ¿por qué Cristo le dijo que tiene que nacer de nuevo? Para una persona nacer de nuevo es que tiene que haber muerto. Tiene que ser muerto para que entonces pueda nacer de nuevo. ¿Dónde el hombre murió? En la cruz. El hombre murió, no en la cruz, el hombre murió en el Edén, en el árbol. El hombre murió en el pecado que se comió cuando se comió la fruta de aquel árbol. ¿Dónde el hombre puede volver a nacer de nuevo? En la cruz del Calvario. ¿Usted se da cuenta? En dos maderos. En un madero que estaba vivo, el hombre alcanzó la muerte. Y en un madero que estaba muerto, la cruz del Calvario, el hombre alcanzó la vida. ¿Usted entiende? Para nosotros nacer en Cristo, primero tenemos que hacer que el árbol que estaba en el jardín del Edén muera. El árbol del conocimiento y de la verdad y de la mentira, aquel árbol que nos trajo la muerte espiritual a nosotros. Y hacer que la cruz del Calvario, donde está un árbol muerto, los frutos de Jesucristo se manifiesten en nuestra vida para poder comerlo. Es como algo que parece contradictorio, pero es algo verdadero. El árbol de la vida que estaba en el principio del conocimiento y de la verdad, el que trajo el conocimiento del pecado, de lo bueno y de lo malo, hizo que nosotros muriéramos. Pero ahora el conocimiento de la cruz de Cristo, que es un madero muerto, seco, inerte, ahí llegó a Cristo, donde Cristo presentó sus frutos de justicia para que nosotros participáramos de los frutos de justicia de Jesucristo, para que pudiéramos ahora tener ¿qué? Vida. La palabra dice que el hombre comió, pecó, desobedeció, se sintió desnudo delante del Señor. Dios le dijo, oye, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? Pero Dios sabe todas las cosas, pero a Dios le gusta que nosotros con nuestra boca declaremos lo que estamos haciendo para entonces ser juzgados por lo que nosotros hablamos. Entonces el hombre dijo, es que escuchamos tu voz y sentimos miedo de ti. Dice, ¿cómo que sentimos miedo de ti? Sí, porque estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó a ti que estás desnudo? Y así muchas veces nos sentimos delante del Señor, y por eso muchas veces no nos acercamos a Dios, porque pensamos que Dios va a venir a acusarnos por causa de lo que nosotros hacemos, y muchas veces no es así. Dios no acusa a nadie, nosotros nos acusamos a nosotros mismos. Dios no mata a nadie, nosotros nos matamos a nosotros mismos. Dios no condena a nadie, esto yo siempre lo digo, es de lo que dice mucha gente. Dios no castiga a nadie, seguro que no. Nosotros somos los que provocamos que nos castigue. El Padre no castiga al Hijo a menos que el Hijo cometa algo malo. O sea, si Dios me está castigando a mí o a usted, es porque usted está haciendo algo que no debe de hacer. Entonces Dios te castiga o me castiga porque Él quiere hacer que yo vuelva al camino. Por eso el Señor tuvo que sacarlos del Edén y tuvo que poner una espada que cuidara ¿qué? El camino. El camino. Y la espada es la palabra. Y muchas veces nosotros no podemos venir al camino de Jesucristo porque sentimos que la palabra de Él no nos deja entrar, porque no la podemos soportar, porque la palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios es espíritu. Y de la única forma que se puede entender la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, es por medio de lo espiritual, es naciendo de nuevo. Para que el Espíritu Santo sea derramado sobre los corazones, primeramente para depositar en nosotros amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en abundancia sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso necesitamos, y tú necesitas a Jesucristo. Sin Jesucristo tú no puedes recibir el Espíritu Santo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, en San Juan capítulo 2 y capítulo 6, hablando del Espíritu Santo, especialmente 14 y 16, es necesario que yo me vaya para que yo les envíe el otro consolador. Y entonces este consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, de tantos nombres que se le llama, el Espíritu de vida, vendrá a vosotros y hará morada y estará en vosotros y con vosotros. No solamente estará con nosotros, alrededor de nosotros, sino que ya estará dentro de nosotros. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, que también se le conoce como el Espíritu de adopción, tenemos la capacidad de decir por el Espíritu, Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículo dice en adelante, Abba, Padre, y Abba significa papito. O sea, de la única forma que nosotros volvemos a restablecer la comunión de Dios, de la comunión con Dios, no solamente de
creación con creador, sino de padre a hijo. Y eso es lo que Cristo vino también a restablecer, para que podamos ser, tengamos la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra en San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esta potestad, podemos acercarnos al Padre confiadamente, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, que ahora tenemos camino y libertad para entrar confiadamente delante del trono de la gracia para participar de su misericordia. No tenemos que tener temor. La palabra dice, como cuanto se derramó el amor sobre nuestros corazones, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante, especialmente el versículo 6 y versículo 8, pero el versículo 17 dice: y como es Él en el cielo, Él quiere que también nosotros seamos en la tierra, que seamos como Él en el cielo. La palabra dice en el versículo 6 que Dios es amor, y Él espera que nosotros aquí en la tierra seamos ¿qué? Amor, que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, y el fruto del Espíritu es amor. Y comienza con el amor. Nadie puede tener amor si no tiene el corazón lleno de Dios. Y el corazón es pensamiento. Mateo capítulo 15 dice que del corazón nacen los malos pensamientos y vienen los buenos pensamientos. No es de vuestra mente, de vuestro corazón, donde vienen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las lascivias, las orgías. Este es vuestro corazón, del mal tesoro de vuestro corazón. Pero por medio del conocimiento de Jesucristo, librándonos y quitándonos el pecado como mediador dice Gálatas también que eres nuestro mediador, y como dice también Primera de Timoteo que eres el mediador entre Dios y los hombres, y como dice Hebreos capítulo 12 versículo 24, dice que eres el mediador de un mejor pacto. Y cuando se presentó delante del Padre, no se presentó con la sangre de machos cabríos que David dice yo lo pudiera hacer por esos sacrificios, no, dice que se presentó con su propia sangre. Sangre que hablaba mejor que la de Abel, porque cuando Caín mató a Abel por causa de la desobediencia y del pecado, dice que la sangre de Abel clamaba a Dios por venganza desde la tierra. Y él decía: yo escucho la sangre de tu hermano clamando por justicia, pero la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo, cuando está clamando delante del Padre, no clama por venganza. Pues dice que esta sangre clama mucho mejor, porque esta clama por misericordia. Esta sangre está diciendo: Señor, yo tomo la venganza de tus manos sobre mi cuerpo, para que ellos tomen la justicia sobre los de ellos. Pero hay que venir a Jesucristo confesándolo, como dijo la pastorita 1 Juan capítulo 2, que el que confesare con su boca alcanzará misericordia y será libertado y perdonará a Cristo todos sus pecados. Pero el temor es peligroso. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El temor a qué? A morir. La muerte es uno de los temores más grandes. Yo te lo digo: tú vas a morir. Y lo echó fuera del jardín del Edén, pero tuvo que matar animales. Tuvo que matar 2 animales para hacerle ropa a ellos, porque muchas veces nosotros queremos cubrirnos con lo primero que encontramos a la mano. Ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios dice: no, las hojas de higuera no te van a cubrir tus pecados delante de mí, porque ahora para cubrir pecados es necesario que haya derramamiento de sangre. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 22 que donde no hay derramamiento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De la única forma que nosotros podemos tener una remisión de pecado, un perdón de pecado, una restitución, una reconciliación con el Padre, es por medio de sangre. Y la sangre de los animales pasados no podía quitar el pecado, no solamente porque ellos eran inocentes, pero ellos no lo hacían voluntariamente. Ninguno de los animales que se sacrificaban o se sacrifican hoy día, porque todavía se hacen muchos sacrificios, especialmente a los demonios. Hoy día se hacen muchos sacrificios. Esos animales no se presentaron voluntariamente por el pecado. Si ellos supieran que los iban a degollar y que los iban a matar, salían cogiendo. No se dejaban coger. Pero Cristo, sí, Cristo voluntariamente, sabiendo que iba a morir por causa de nuestro pecado, se ofreció, y esta sangre pura, entonces tiene la capacidad no solamente de borrar, perdonar nuestro pecado, desaparecerles, que ya no quede evidencia de esos pecados. Antes los pecados eran cubiertos, ahora son completamente borrados, desaparecidos, no queda evidencia de ellos. Lo que se boja se puede ver. Y se ve y queda evidencia de que algo fue bojado. Pero el Señor no solamente lo boja, es que no se acuerda más de ellos. Dejaron de existir. Y la palabra dice que por causa de este pecado y de su desnudez Dios tuvo que matar animales. Nosotros delante de Dios todavía nos encontramos desnudos. Cristo en la cruz del Calvario tuvo que llevar nuestra desnudez. Se supone que el que estuviera desnudo delante del Señor en la cruz del Calvario, avergonzado, fuéramos nosotros. Pero Cristo, dice la palabra, que lo dejaron desnudo, hicieron escarnio de él, se burlaban de él, que cogieron sus túnicas y su manto, no lo cobraron, su túnica la rompieron, la dividieron en 4 pedazos.
y lo dejaron desnudo. Él sufrió nuestra vergüenza. Ellos sintieron vergüenza en el jardín del Edén. Por eso la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, necesitamos volver nosotros a la gloria de Dios, pero nadie puede acercarse a la gloria de Dios, del Dios que es santo, 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 con pecados encima. Por eso tenemos que acercarnos a Él a través de Jesucristo, creyendo y confesándolo, recibiendo el don del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu Santo, que el primer elemento de este fruto es el amor. Y por medio del amor, pues entonces podemos cumplir los mandamientos del Señor, porque ese es el pecado que cometió el hombre, que cayó y lo apartó de la gracia de Dios. Y cuando digo de la gracia de Dios, no es de la gracia infinita del Señor, porque todavía hemos participado de su gracia en diferentes maneras y en diferentes niveles, pero la gracia completa la estamos manifestando por medio del conocimiento de Jesucristo, porque Dios no se puede conocer con la mente, Dios se revela a través de su propia palabra. Entonces el hombre tuvo que salir de la gloria de Dios, esa gloria hermosa donde él caminaba con él, la frescura de por la tarde, donde tenían comunión, donde lo veía, donde hablaban cara a cara. Ya no puede ser. Y el Señor dijo, ya yo no puedo tener comunión contigo. Y tuvo que sacarlo del jardín del Edén y echarlo fuera del jardín del Edén y poner querubines protectores y una espada que resplandecía y revoloteaba cuidando el camino. Ese camino también es Jesucristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 6, y yo soy la verdad y yo soy el camino, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. En aquel tiempo el Padre, aunque es omnipresente y está en todo lugar, se manifestaba en el Edén, y en el Edén tenía comunión con el hombre. Y la única forma que Adán y Eva podían volver a tener comunión con el Padre plena, mirándolo y estar en su gloria y en su presencia, era volviendo por el camino que lo llevaba ¿a dónde? Al Padre. Al Edén, al Padre. Y ahora Cristo se presenta como este camino, que es el único camino que lo puede llevar al Padre, donde la espada no está fuera del camino para protegerlo, donde la espada está dentro del mismo. Porque Cristo dijo, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay otra traducción que dice, y en el principio Él era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Versículo, y Él era la luz de los hombres. Entonces, la espada que en el jardín del Edén protegía el camino, ahora esa espada está dentro del varón que se llama Jesucristo, que Él mismo se llama el camino. O sea, la palabra que cuidaba aquel camino, esta palabra está cuidándonos en el camino para que nosotros a través de Jesucristo seamos llevados al Padre, pero necesitamos fe. Romanos capítulo 14 versículo 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y de la única forma que podemos llegar al Padre es teniendo fe en el Evangelio, que la palabra dice que no nos avergonzamos de este Evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios para la salvación. Este Evangelio es el que nos puede salvar a nosotros cuando creemos en Jesucristo, lo ponemos por práctica y lo llevamos a las personas para que llevarlo al conocimiento del Señor, para que entonces seamos llevados de las tinieblas a su luz admirable. De lo que dice Filipenses. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que entendamos los misterios de Dios por medio de su palabra, por medio de sus revelaciones, porque aunque por causa del pecado vino la muerte, por causa de la obediencia en Cristo Jesús y al Padre eterno, dice la palabra que se nos ha ofrecido la vida. Y se nos ha dado una esperanza, pero nadie puede permanecer en esta esperanza, porque dice Romanos capítulo 5, porque la esperanza no avergüenza. Nadie puede permanecer en esta esperanza si no tiene fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que viene dando la fe. La fe eso es como unos anteojos, que nosotros si no tenemos visión, tenemos miopía, astigmatismo, no importa qué tipo de enfermedad tengamos en nuestro espíritu. Esta fe es los anteojos que Dios pone en nuestro rostro para que podamos ver claramente y sin problema a través de Jesucristo como espejo. Por eso tú necesitas a Jesucristo. Y no solamente por eso, por muchas cosas más. Pero lo principal es esto. Necesitamos a Jesucristo porque Él nos puede libertar de la muerte. Amén. Porque la palabra dice que el que tenía el imperio de la muerte, en Hebreos capítulo versículo 14, era el diablo. Y cuando tú no vienes a Jesucristo, tú tienes un padre. Y si yo me aparto de Cristo, ya yo tengo otro padre y es a Satanás. Y suena difícil, pero la palabra dice que el que hace pecado es de vuestro padre, el diablo. Que libera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que hace pecado y permanece en pecado, y dijimos que pecado es infracción de la ley, y dijimos que infracción de la ley, infringir la ley es desobedecer un mandamiento, una regla, una norma, una ordenanza, o ir en contra de ella. Ir en contra es mucho peor, porque muchas veces podemos cometer un pecado, ¿verdad?
por omisión. Muchas veces podemos cometer un pecado por ignorancia. Muchas veces también podemos cometer un pecado porque, aunque lo sabemos, la concupiscencia de nuestra carne es tan fuerte que nos lleva a Santiago capítulo 1, versículo 16 en adelante, que nos enseña estas cosas, especialmente versículos 17 y 18. Por causa de la concupiscencia, porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado ni puede tentar a nadie. Amén. Cada persona que diga que es tentado, diga que es tentado de sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa deseo desordenado por las cosas materiales o deseo por los placeres sexuales. Y en estas cosas nosotros fallamos. Y en estas cosas Dios nos quiere ordenar. Estas son las concupiscencias. Muchas veces decimos que otras cosas nos llevan a pecar cuando somos nosotros con nuestros propios deseos. Y el Señor nos quiere restituir, nos quiere libertar del pecado. En la segunda parte de la infracción es la rebeldía. Ahí es un peligro. Tenemos que tener cuidado porque entre más se nos predique el Evangelio y no aceptemos a Jesucristo, más duro se torna el corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Y después dice el versículo 13: en tanto se dice hoy. Porque muchas veces dicen: no, yo lo dejo para mañana, yo soy muy joven, yo tengo una vida por delante, es que yo tengo que disfrutar la vida, eso no es para mí, eso es cosa de Dios. No, la Biblia dice: mientras se dice hoy. Mientras se dice hoy, porque nosotros no sabemos qué es del día de mañana. No tenemos que estar lejos. De aquí a una hora no sabemos qué podemos pasar. Nosotros podemos arrancar ahora de aquí, montarnos en un vehículo, salir por ahí para abajo, pasar a otro carro mandado, una persona ebria, llevarnos, matarnos. Y ahí se acabó por ese momento. Para estar delante de la presencia de Dios, a saber qué podemos responderle cuando Él nos haga preguntas. La palabra dice que los libros fueron abiertos. Los libros serán abiertos y los hechos de los hombres se presentarán delante del Señor. ¿Y qué podremos decir si no tenemos quien nos defienda? Y solamente tú puedes tener un abogado defensor, y es Jesucristo. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Y después recalca de nuevo diciendo en el versículo 13, ese mismo capítulo 3 de Hebreos, dice: en tanto se dice hoy. Como que ya Dios estableciendo una fecha. Después el mismo versículo, el capítulo 4 de Hebreos, versículo 7, y vuelve y repite lo mismo: que no endurezcas tu corazón como en el Meriba. Porque una de las cosas que endurece el corazón es lo contrario de la fe y de la incredulidad. Y muchas veces el Señor ha puesto la palabra en nuestros corazones y endurecemos el corazón. Porque pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, y es mentira, no tenemos todo el tiempo del mundo. Amén. No tenemos todo el tiempo del mundo. La palabra dice que es mejor un día estar en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y el Señor nos quiere restituir, nos quiere reconciliar. El Señor es tan bueno que nosotros hemos cometido todo este tipo de falta, este tipo de pecado, desobediencia, de la gracia del Señor. Porque justificado por la gracia y la fe reina por la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice que mucho más abundantemente reinaremos por la obediencia y el don de la justicia, que es un don que se nos da. Usted y yo no somos justos por naturaleza. Por naturaleza somos injustos, y la única forma que se nos puede instalar a nuestros corazones la justicia es a través de Jesucristo, y es porque Jesucristo voluntariamente ofrece su justicia por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida: restituirnos, volvernos a Él, que no endurezcamos nuestro corazón, porque lo que hoy se está diciendo aquí, esto se está quedando evidenciado. Hay ángeles que están escribiendo lo que decimos para cuando estemos en el día del juicio final no tengamos excusa. Así que volvamos al Señor. Si hay una persona que no ha recibido a Jesucristo y ha sentido que Dios le hable, reciba a Jesucristo. No se deje llevar por los comentarios de personas que se apartan de la fe y apartan a las personas de la fe. No permita que una duda, una pequeña duda, una incredulidad nos aparte del Señor. Porque la Biblia dice que si aquellos por causa de la incredulidad no fueron perdonados, ¿cuánto más nosotros si volviéramos a caer en este mismo acto de incredulidad? Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice más la palabra, Hebreos 12, 25 dice: mirad al que habla, que no desechéis sus palabras. Porque si aquellos, hablando de aquella generación que estuvo en el desierto, dice: si aquellos no fueron perdonados cuando desecharon al que los amonestaba desde la tierra, o sea, cuando menospreciaron a Moisés, dice: cuánto más nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. Y el que nos amonesta desde el cielo es el Padre a través de su Hijo Jesucristo, guiado a través del Espíritu Santo por medio de la iglesia que le puso en esta tierra como su embajadora, la que está representando al Señor. Hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.